Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es poder estar juntos de nuevo para alabar y bendecir el nombre del Señor y recordar sus maravillas, aprender de su palabra y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Oramos. Querido Dios y Padre, que habitas en las alturas de los cielos, Señor, que vives y reinas para siempre, nos acercamos a ti esta mañana para suplicar que aceptes nuestra adoración, para pedir también que tu Espíritu sea con nosotros y que cada corazón sea buena tierra en la que anide tu palabra para dar frutos para vida eterna y para dar honor y gloria a tu nombre. Sin merecer nada, en el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. La mente es algo prodigioso y las maravillas de Dios son enormes. Esta mañana, para introducir la reflexión, quisiera contarles el caso de un hombre. Él se llamaba King Pick. Nació en 1951 y cuando nació el bebé tenía su cabeza un poco más grande de lo normal. Entonces los médicos hicieron los exámenes y se dieron cuenta de que él no era igual que los demás, sino que los hemisferios del cerebro no estaban divididos, sino que estaban conectados directamente uno con el otro. Y esto, aunque le produjo anormalidades en otros aspectos de su vida, le confirió un prodigio de memoria extraordinario. A los 20 meses de edad, él podía recordar absolutamente todos los libros que le leyeran. A medida que fue creciendo, su mente prodigiosa le permitía aprender de memoria los diccionarios, las guías telefónicas, los libros de récord, en fin. Y a la hora de su muerte, aseguran que él podía repetir con exactitud el contenido de 12,000 libros. En realidad es extraordinario el potencial que la mente humana tiene. Ahora, déjeme preguntarle, ¿qué tan olvidadizos somos nosotros? ¿Qué tan olvidadizos somos? Y aunque esta pregunta puede parecer algo superficial, en realidad no lo es. No lo es porque, dependiendo, esto puede tener consecuencias inimaginables para nuestra vida. Entonces, recordando eso y recordando la pregunta, ¿no?, de qué tan olvidadizos somos, comencemos nuestro recorrido por la palabra de Dios en el Salmo 78 y en el verso 1. El Salmo 78, el verso 11. Salmo 78, 11 dice: sino que olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hablando del pueblo de Israel, el salmista está diciendo que ellos olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Y claro, no solo Dios por medio del Espíritu Santo les está que ellos habían olvidado, sino que también en el Salmo 106, y en el verso 21, en el Salmo 106 y el verso 21, dice: olvidaron al Dios de su salvación,
que había hecho grandezas en Egipto. Claro, hay olvidos que no tienen mayor trascendencia, pero hay olvidos que son terribles, y esa es la clase de olvido que el pueblo de Israel había cometido. A eso se habían expuesto, ¿no? Habían olvidado al Dios que había hecho grandezas a su favor. ¿Y cuál fue la causa de su olvido? ¿Por qué olvidaron a ese Dios tan maravilloso que los había cuidado, que los había protegido, que los había defendido, que les había hecho entrar en la tierra prometida? ¿Por qué lo olvidaron? Y en el libro de Oseas, en el capítulo 13 y en el verso 6, tenemos la respuesta a por qué lo habían olvidado. Dice: en sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa, dice el Señor, se olvidaron de mí. Ahora, Dios siempre ha representado a su pueblo con un redil, con un rebaño de ovejas. Y por supuesto, claro, las ovejas se alimentan de pasto. Y Él aseguró que Él era el buen pastor. En el Salmo 23 nos lo recuerda también, que el Señor es nuestro pastor. Nosotros somos las ovejas. Pero dice acá, en Oseas, que las ovejas de Israel decidieron repletarse de sus propios pastos, no de los pastos que les ofrecía el pastor, sino de su propio pasto. Y entonces nosotros tenemos que pensar ahora, ¿y cuál es el propio pasto que estamos consumiendo? En vez, o podríamos estar consumiendo en vez del pasto que Dios nos ofrece como pastor. Y entonces, claro, el pasto del cual se han llenado los que se han olvidado del Señor son sus propias ideologías, son sus propias filosofías, sus propias tradiciones, sus propias ambiciones materialistas, su propia carnalidad que los esclaviza del gusto. Entonces, todo eso ha llenado la atención, ha tomado el tiempo, ha distraído la mente, y dice el profeta, inspirado por Dios, que al repletarse de todo ese pasto, su propio pasto, se volvieron soberbios. ¿Qué quiere decir esto, que se volvieron soberbios? Quiere decir que sacaron de su vida a Dios y ellos ocuparon el lugar de Dios. Como resultado, se olvidaron de Dios. Y Dios, en su gran amor, les estaba diciendo: ustedes se han olvidado de mí. Entonces, y los llamaba, y les enviaba profeta tras profeta para decirle: miren, recuerden que los amo. Sin embargo, ellos persistieron en el olvido de ese Dios tan maravilloso que los había cuidado, que los había hecho todo para bendecirlos. No es la voluntad de Dios que nosotros le olvidemos. Y precisamente porque olvidemos sus maravillas, olvidemos los beneficios que Él nos ha dado, es que Él estableció ciertos recordatorios. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo nosotros encontramos en el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo 12 y los versos 13 y 14. Dice así: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. O sea, Dios estaba estableciendo la Pascua para que ellos recordaran cómo Dios los había guardado, cómo Dios había librado a los primogénitos, para que no lo olvidaran nunca. Y entonces estableció la Pascua para que de manera especial en esa fiesta ellos mantuvieran presente lo que Dios había hecho a su favor, que no lo olvidaran. Y en el libro de Josué, cuando el pueblo estaba para entrar a la tierra prometida y que Dios vuelve a hacer un milagro parecido al que había hecho en el Mar Rojo, al abrir las aguas del Jordán para que el pueblo pasara, entonces de nuevo encontramos ¿qué? De nuevo encontramos en el libro de Josué precisamente un recordatorio. Encontramos un recordatorio. Veamos Josué, el capítulo 4, y en el verso 7. Sucede que Dios dijo a Josué que cuando pasaran por el río recogieran 12 piedras y que con esas piedras hicieran un memorial. Un memorial, recuerden, para que mantuvieran en la memoria el poder de Dios a favor de ellos. Y dice el verso 6, estoy en el capítulo 4 de Josué, verso 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. No es la voluntad de Dios que olvidemos estas cosas. No es la voluntad del Señor que olvidemos estas cosas. Dice, cuando sus hijos pregunten, ¿y estas piedras qué hacen aquí? Dice, para que ellos recuerden. Será ese monumento conmemorativo. Es decir, que les traiga a la memoria, que lo recuerden. Y la Pascua, todo el ceremonial también que Dios había establecido, el monumento de las piedras. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y en el verso 19, Jesús está a punto de ir al sacrificio. Y entonces reúne a sus discípulos para celebrar la última cena, la ceremonia que iba a sustituir la Pascua. Entonces, claro, la Pascua había sido un recordativo, ¿no? Un memorial, pero ahora se establece un nuevo memorial. Y dice en el verso 19 del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, dice así: tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Jesús estaba diciendo, no olviden, no se olviden que yo los he amado tanto, que he entregado mi vida, he derramado mi sangre por ustedes. No lo olviden. Entonces, la ceremonia de la Santa Cena, servicio de comunión, debería de mantener en la mente el sacrificio que Jesús había hecho.
Pero también Jesús agregó otra cosa. Jesús dijo, y cada vez que celebrares esta ceremonia, la venida del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras cosas, Jesús quería que este memorial, esta ceremonia, nos mantuviera fresco en la mente, lo que Él había hecho por nosotros ya. Morir en la cruz para pagar nuestra culpa. Sustituirnos en la condenación. Pero que también nos recordara la maravillosa promesa de que vendría otra vez para llevarnos con Él. Ahora, y nosotros, el pueblo de Israel olvidó. Dios no quería que olvidaran. Él quería que recordaran. Y hablando de recordar, porque como siempre digo, Israel ya es historia. Presente somos nosotros ahora. Entonces, ¿y nosotros qué recordamos? Hay algunos amigos que dicen que en el hogar quien tiene mejor memoria es la esposa. Y me hace gracia porque lo que ellos dicen, ¿no? Porque dicen que las esposas tienen mejor memoria que los esposos. Porque cada vez que se enojan, dice, le sacan al esposo todos los errores que ha cometido desde que eran novios. Y claro, desafortunadamente el ser humano tenemos tendencias a recordar a veces cosas que no convienen. Y cuando recordamos lo negativo, entonces nos volvemos ¿cómo? Nos volvemos resentidos, nos volvemos amargados y corremos el riesgo de volvernos vengativos. Entonces, en realidad, lo negativo es algo que debemos olvidar. Está escrito. Y olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, a la meta propuesta. Entonces, eso hay que olvidar. Pero, claro, tenemos cosas que recordar, que son importantes. Y que pueden afectar nuestro destino eterno. En Isaías, en el capítulo 63, Isaías, el capítulo 63, y en el verso 7, tenemos nosotros un consejo que debemos hacer nuestro. Dice Isaías 63 y el verso 7, de las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. El profeta inspirado por Dios está diciendo acá que lo que debemos recordar precisamente es esas piedades y misericordias de Dios. Dice que debemos mantener fresca en nuestra mente la grandeza de sus beneficios. Y claro, Dios sabía de que en nuestra naturaleza caída estaríamos cada día expuestos a olvidar. Claro, estaríamos tantas otras cosas que podrían ocupar nuestra mente y nuestra mente olvidar las cosas que son importantes. Y me llama poderosamente la atención que Dios escribió en piedra la palabra acuérdate. Acuérdate. Vamos al libro de Éxodo.
Éxodo, el capítulo 20. Capítulo 20 de Éxodo, y vamos a mirar ahí el verso 8. Verso 8 al 11. Un pasaje muy conocido. Y dice así: escrito en piedra, escrito en piedra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo. Y el séptimo día, el sábado. Ahora es interesante. ¿Por qué? Dice que escribió y dijo, acuérdate. ¿Y por qué tenemos que acordarnos que Dios hizo todo? ¿Y que eso qué beneficio tiene? Primero, al acordarnos que Él hizo todo, nosotros reconocemos nuestro estatus delante de Dios. Entendemos que Él es el creador y nosotros somos criaturas que no estamos al mismo nivel, que Él es el dueño de la vida. Vimos la vida que viene de Él. Y que como criaturas suyas, Él tendrá cuidado de nosotros. Y que como criaturas suyas, también somos responsables delante de Él. Entonces, con razón, Dios escribió en piedra, acuérdate que yo soy tu creador. Acuérdate que el planeta no te pertenece. Acuérdate que yo lo hice, que es mío. Acuérdate que tú eres solamente un mayordomo, que te lo he dado para que lo utilices, pero para que lo cuides también. Acuérdate. Y claro, y no nos dejó que tuviéramos este memorial cada año. No, nos dejó que tuviéramos este recordatorio cada semana. Él sabía que éramos tan olvidadizos que cada semana necesitábamos estar recordando que Él es el dueño, que Él es el creador, que Él es el que tiene el poder, que nosotros somos criaturas débiles, dependientes, necesitadas de misericordia. Acuérdate. Y en el libro de Deuteronomio, cuando la ley de Dios, el decálogo, se vuelve a repetir, el Señor agregó otra cosa que deberíamos de recordar precisamente en el día establecido por Él para reposar, como recordatorio. Y dice en en Deuteronomio el capítulo 5, en Deuteronomio el capítulo 5, dice, acuérdate, el verso 15, en el verso 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, al dejarnos el recordatorio del día de reposo, Dios quería que recordásemos que Él es nuestro creador, que nosotros somos solamente criaturas. Pero también quería que recordásemos de que Él nos ha librado de Egipto, nos ha redimido, que Él nos ha librado de la esclavitud
Y claro, ¿de cuál esclavitud? De muchas esclavitudes. Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud literal de Egipto. Y claro, a cada uno de nosotros nos ha librado de diferentes esclavitudes. Y la peor de todas es la esclavitud del egoísmo. Es la esclavitud de la soberbia. Es la esclavitud del vicio. Es la esclavitud de la rebelión. Es la esclavitud del pecado. Y entonces, Dios anhela que nosotros no olvidemos eso jamás. Y por eso escribió en piedra, acuérdate, acuérdate. Entonces, Isaías en el capítulo 63 y en el verso 7 nos decía, recuerda, hagan memoria de la grandeza de sus beneficios. Cuando vemos las estadísticas del consumo de antidepresivos, es abrumadora. ¿Qué tanta gente vive en depresión? Vive sin esperanza. Vive en ansiedad. Y claro, los únicos que se benefician con eso son las farmacéuticas, ¿no? Y toda la red que se encarga del negocio de los fármacos. Pero es triste que haya tanta pandemia, porque es una pandemia de esos estados mentales. Y el origen, precisamente, podría estar en el olvido. ¿El olvido de qué? Bueno, como decía Oseas, haberse llenado de su propio pasto, y si hizo, dice, que se olvidaran de mí. Entonces, claro, olvido de Dios. Olvido de Dios. El mundo vive en la situación en que vive, la sociedad global, con todos sus desastres y hambrunas y conflictos, fraudes, corrupción, vive en esa situación porque se ha olvidado de Dios, de ese Dios maravilloso, ¿no? Que nos ha dado todo, que nos ha ofrecido el plan de salvación, que nos ha ofrecido ¿qué? Un estilo de vida para que seamos santos, sanos y felices. Y claro, Isaías dice, debemos recordar la grandeza de sus beneficios. Y usted podría estar pensando quizás, ¿y qué es esto de la grandeza de sus beneficios? Dice que en el libro de Romanos, él dice en el capítulo Romanos, el capítulo 15, Romanos capítulo 15 y en el verso 4, dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que se escribió antes no se escribió simplemente para contarnos el cuento, no. Dice que se escribieron como lecciones. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Claro. Por eso debemos estar agradecidos toda la vida con el Señor. ¿Por qué? Porque nos ha dado su palabra. Y en su palabra tenemos precisamente lo que necesitamos. ¿Para qué? Para recordar las grandezas de los beneficios del Señor. Para aprender las lecciones. Y dice que cuando recordemos que cuando miremos esas lecciones, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener consolación. Vamos a tener esperanza.
Vamos a aprender a ser pacientes. Entonces, claro, en vez de toda esa cantidad de drogas, lo que necesitamos es volver a la palabra de Dios con corazones dispuestos a mirar las grandezas de la misericordia de Dios y alimentarnos de ese pasto. En el Salmo 23, hablando de Dios como nuestro pastor, el salmista dice que nos va a alimentar ¿con qué? Con delicados pastos. Pero es el alimento que Él nos da, no nuestro pasto. Porque nuestro pasto nos hace olvidar a Dios. Pero el pasto que Él nos da, los delicados pastos de los que habla el Salmo 23, ese nos hace tener presente a Dios. Recordarlo. Al punto de que, no podremos vivir sin Él. Y podremos abandonarnos a su voluntad y en sus brazos y tener paz. Veamos algunas de esas grandezas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, tenemos nosotros ahí el relato del sanamiento del paralítico de Betesda. Y claro, cuando vemos el caso del paralítico, ahí había una creencia de que un ángel bajaba, movía el agua y que todos salían corriendo y que el primero que entraba en el agua se sanaba. Entonces, como todos corrían y no se sabía quién era, nadie se sanaba. Pero el pobre paralítico decía, pero yo, si soy paralítico, ¿qué? Él había perdido la esperanza. Había perdido la esperanza. Llevaba, dice el Evangelio, 38 años. 38 años de sufrimiento. 38 años sin expectativa. No sé si usted podría estar en una situación en donde a lo mejor no está paralítico, pues, pero a lo mejor puede estar sintiéndose un poco así, ¿no? Que ya no hay que hacer, pues. Sin embargo, Dios, el maravilloso Señor, lo ve y dice, no buscó el que era fácil de sanar. No, buscó el peor de todos los casos que estaban ahí. 38 años. Y entonces le dice, ¿te quieres sanar? Ay, Señor, había perdido la esperanza tanto. Y le dice, ay, Señor, ¿y cómo? Le dice. ¿Y cómo? Y qué lindo. La grandeza del Señor. Le dice, levántate, le dice. Levántate, toma tu lecho y anda. Claro, sana aquel caso que parecía irremediablemente perdido. Recordemos la grandeza del Señor. Y claro, tenemos otro caso. Aquella pobre mujer que durante 12 años había padecido de flujo de sangre. Y dice el Evangelio que había gastado todo su dinero en los médicos. Y la ciencia humana no había podido resolver. Ciertamente a veces nos encontramos en situaciones en las cuales la lógica humana no nos sirve, no nos ofrece esperanza, no nos garantiza nada la lógica humana. Qué bueno que Dios no funciona de acuerdo a la lógica humana. Qué bueno. Y dice que aquella mujer escuchó que en Jesús su problema podía tener solución. Y vino. Y en medio de la multitud, con pena, se acerca a él. Y esa situación que la había atormentado por 12 años se resolvió en un instante. En un instante. Claro. Esas son las maravillas, las grandezas de los beneficios divinos, que nunca debemos olvidar. ¿Y qué diremos? En Mateo el capítulo 14 y el capítulo 15 encontramos dos situaciones bastante parecidas. Multitudes habían seguido a Jesús.
Y habían ido a lugares, porque claro, en las ciudades no había un auditorio, y además si hubiese habido no se lo prestan. Y entonces Jesús iba al aire libre, donde hubiera espacio suficiente para todas las multitudes que querían escuchar su palabra, porque él enseñaba con autoridad, porque él no decía sus propios inventos, decía lo que el Padre le había dicho. Así lo dijo él, yo no hablo de mí mismo, dijo. De paso, eso es lo que nosotros también debemos hacer, ¿verdad? No inventar nada, sino decir lo que el Señor ha dicho. Entonces, claro, las multitudes lo habían seguido, miles. Y el tiempo había avanzado, porque qué hermoso debe ser estar escuchando a Jesús en persona. Y todo el mundo atento. Se les olvidó que había que irse para llegar a tiempo y encontrar comida. Pero Jesús. Entonces, los discípulos dicen, aquí tenemos un gran problema. Tenemos una multitud de gente y no tenemos ni para darles un refrigerio. Qué maravilloso el Señor. Dice, a ver, ¿qué hay? Le dicen, un niño. Tiene ahí unos pancitos y unos pescaditos. A ver, tráiganlos, dice el Señor. Y el Creador, el que hizo todo por el poder de su palabra, toma los panes del niño, toma los peces, los bendice y se multiplican. Y alimenta a las multitudes y sobra. Bendito Dios. Jamás debemos olvidar eso. Dios maravilloso. Dios maravilloso. ¿Y qué? ¿Qué más podemos? Estaban los discípulos en medio de la barca. Y la tempestad. Las olas casi inundaban la barca. Estaban presa del pánico. ¿Qué iban a hacer? Al entrar en la barca ellos entraban confiados de que eran ¿qué? Que eran pescadores, que conocían las aguas. No. Las habilidades humanas nunca son suficientes. No bastan. Y se levantó la tempestad. Y la tempestad amenazaba su vida. Estaban presas de pánico. De hecho, en la actualidad, en el contexto que tenemos del mundo ahora, es increíble la cantidad de gente que vive presa de pánico. Han olvidado al Señor. Han olvidado a Dios, han olvidado el amor divino, han olvidado el poder de Dios. Y Dios, hecho hombre, se levanta y le ordena al mar que se calme. Bendito el Señor. Jamás debemos olvidar eso. Fue escrito para nuestra consolación, fue escrito para darnos esperanza, fue escrito para que lo mantengamos fresco en nuestra mente y tengamos paz, como dice el apóstol Pablo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y claro, encontramos también estas maravillas. Porque es el mismo Dios. No es un Dios distinto, no es un Dios diferente. Dios abre el mar rojo en el momento de la crisis, en el momento de la persecución, en el momento cuando parecía que no había ninguna salida. Dios abre el mar rojo. Y el pueblo pasa con seguridad. Y sus enemigos se ahogan. Gloria sea al Señor. ¿Y qué diremos también? Jericó, cuando iban a entrar a la tierra prometida, era una ciudad fronteriza.
y como tal estaba fuertemente protegida. Y claro, Israel, ¿qué era? Israel no era un pueblo guerrero, no, era un pueblo de pastores. No tenían un ejército poderoso. Y ahí está Jericó, a la entrada, con murallas aparentemente invencibles y con habitantes que tenían fama ¿de qué? De ser bastante atrevidos. Y contra toda lógica, de una manera, para nosotros los seres humanos extraña, Dios hace caer los muros de Jericó. Sí. No sé, a veces nosotros pareciera que nos encontramos con dificultades y las vemos en la misma dimensión de los muros de Jericó, bien anchos y bien altos, y del otro lado los enemigos. Podría ser, pero no olvidemos, no somos nosotros los que derribamos los muros, no somos nosotros los que abrimos el Mar Rojo, no somos nosotros los que multiplicamos los panes, no somos nosotros los que calmamos la tempestad, es Dios. Es Él. Y eso debemos tenerlo en nuestra mente. Eso debemos recordarlo a cada instante. Recordar. Dios es amor. Y Dios es todopoderoso. Y Él todo lo sabe. Una oportunidad, el pueblo de Dios estaba rodeado. Los asirios habían venido. Un ejército de 185,000 soldados. Todo parecía perdido. Todo. Y de nuevo, a veces nosotros quisiéramos que Dios intervenga desde antes de que se den los problemas. A veces Dios espera. Porque nuestra crisis es la oportunidad de Dios. Y entonces, claro, vinieron los enemigos, establecieron sus campamentos, sitiaron la ciudad. Y adentro, obviamente, el pueblo estaba preocupado. Pero es interesante, usted lo puede mirar en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, y en el verso 35. Y dice que ese día Dios envió su ángel. 185,000 de los enemigos quedaron tirados. ¿Israel lo hizo? No. Lo hizo su Dios. Lo hizo su Dios. Y la pregunta antes de ir adelante es, ¿ese Dios que hace estas maravillas es también su Dios? ¿Se alimenta usted de esos delicados pastos que Dios nos ha dado en su palabra para que nuestra esperanza y nuestra consolación crezcan? Para que no seamos víctimas de la depresión, del desánimo, de la tristeza. O nos estamos alimentando de nuestro propio pasto. Sí. Distraídos, alimentando nuestra mente con todas estas cosas que el mundo nos ofrece y olvidando a Dios y su palabra, en donde está la medicina. Y claro, cuando comenzamos a mirar las grandezas del Señor a favor de su pueblo, son tan abundantes,
pero tan abundantes. Dios las dejó esparcidas por toda la Biblia, para que cualquier parte de la Biblia que usted abra, ahí encuentre algo que le dé precisamente seguridad, que aumente su fe, que le recuerde que Dios es maravilloso. Solo en el libro de Daniel, mire todo lo que encontramos. Primero, Dios en su gran amor, ¿qué hace? Le revela a Daniel lo que nadie más podía saber. Y de esa manera le salva la vida a Daniel, a sus amigos y también a sus enemigos. Dios lindo. ¿Ah? Y luego en el capítulo 3 de Daniel, ¿qué encontramos? Los muchachos fieles. ¿Qué ejemplo? Amenazados con ser enviados al horno. ¡Qué fe! Esos conocían a Dios. Esos no habían olvidado a su Dios. Y por eso, ante la presión, ante la persecución, ante la obligación de la idolatría por parte del gobierno de su tiempo, se paran y dicen, no lo haremos. Nuestro Dios puede librarnos, dijeron. No lo habían olvidado. Lo tenían claro en su mente. Lo habían hecho suyo. No habían olvidado a su Dios. Y ellos dicen, no, Dios, nuestro Dios, puede librarnos. Y efectivamente así fue. El rey los tiran al horno, calentado extraordinariamente, y el rey se mira, porque los guardias murieron al arrojarlos, y el rey mira y dice, no hay 3, hay 4, y uno parece hijo de Dios. Claro, ellos no habían olvidado a su Salvador, y el Salvador estaba con ellos. Y claro, vamos más adelante, ¿qué encontramos? Encontramos cómo los enemigos conspiran para que Daniel sea arrojado al foso de los leones. Y a mí siempre me encanta esa partecita del capítulo en donde el rey llega en la mañana y pide que destapen el pozo y pregunta, así me imagino que con qué palabras de tristeza, porque el rey estimaba mucho a Daniel. Daniel, ¿te ha podido librar tu Dios al que tú siempre sirves? Y me imagino qué alegría de haber experimentado cuando del fondo del pozo se oye una voz que dice, sí, rey, aquí estoy. Dios, ese Dios maravilloso al cual Daniel no podía olvidar, y por eso no podía dejar de orar a él aún a riesgo de su vida. Amaba tanto a su Dios. Dios era inolvidable para él. Por eso ni cerró las ventanas al orar. Y claro, sabía que Dios es digno de confianza. Sabía que podemos encomendar a Dios nuestra vida y no ser chasqueados. Sabía que Dios sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Y ahí estaba. Y Daniel fue sacado del foso de los leones. Daniel no olvidó a su Dios. Claro, vivimos en un tiempo de crisis, de todo tipo, crisis emocionales, crisis materiales, crisis sociales, crisis ambientales, crisis de salud, todo tipo. Pero Dios es todopoderoso. Y qué bueno que no solo es un Dios todopoderoso,
pero es un Dios que es amor. Imagínese usted cómo sería si Dios fuera todopoderoso y no fuera amor. Eso sería terrible, pero es amor. Y otro de mis pasajes favoritos es el caso del profeta Elías. Sucede que Elías, en medio de una crisis ambiental que produjo una sequía de 3 años, y eso tuvo la consecuencia de inseguridad alimentaria, hambruna, Elías fue alimentado de la manera más inesperada. Dice la palabra de Dios que un cuervo le visitaba y le llevaba su pancito y su carne. Es increíble. Es increíble. Pero Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de los cuervos. Dios es el dueño de las plantas. Dios es el dueño de los ríos. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño. Porque Él hizo todo y Él nos redimió con su sangre. Por eso no olviden. Acuérdate, fue escrito en piedra. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Es decir, no olviden lo que yo he hecho por ustedes. Pero lo más lindo de todo esto es que eso no solo lo ha hecho en el pasado, sino que lo sigue haciendo en el presente. De múltiples maneras. De las maneras más inesperadas a veces. A Elías lo alimentó con un cuervo. Cuando Jesús estaba en el desierto, después de 40 días de ayuno, después de obtener la victoria sobre el enemigo y sus tentaciones, nos cuentan los evangelios de que vino alguien con alimento. ¿Qué era? ¿Quién era? Un ángel. Entonces, claro, para Dios no es ningún problema. Él puede usar a los ángeles. Él puede usar a los cuervos. Él puede usar a quien sea, lo que sea, porque Él es el dueño de todo, porque Él es todopoderoso, porque Dios es amor. Y no olvide, Dios no ha perdido su poder. Tampoco su amor ha disminuido. El mismo Dios que hizo todas esas maravillas en el Antiguo Testamento y que hizo esas otras maravillas en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios ahora. Él es bien claro. Y dice su palabra, yo, el Señor, no cambio. Es el mismo. Él no cambia. No debemos olvidar que Dios no cambia. Es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios de poder. Es ese mismo Dios que ha hecho esa grandeza de maravillas que nosotros no debemos olvidar. Precisamente, mucho de lo que existe tiene su origen en el olvido. Vivimos en una sociedad en donde Dios ha sido olvidado por una inmensa mayoría. Sin embargo, Dios sigue alzando su voz. Y Dios sigue diciendo, miren, aquí estoy. Los amo. No quiero que se pierdan. No quiero que padezcan. Tengo un mejor plan para ustedes. Pero debemos recordarlo. No debemos olvidarlo. Claro. Y el Señor nos dio algunos consejos para que no olvidáramos. Ya hemos mirado antes que estableció algunas ceremonias para que no lo olvidáramos. En el Antiguo Testamento estableció la Pascua, en el Nuevo Testamento estableció la Santa Cena. Y claro, cada semana, desde siempre hasta siempre, estableció el día de reposo para que recordemos que es un Dios maravilloso, que es nuestro Creador, que nos ama y que nos ha redimido de la esclavitud.
Pero además de esos recordatorios, también nos dio otro consejo. Los invito para ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6. Y hablando a su pueblo, dice el capítulo 6 de Deuteronomio, vamos a leer de los versos 5 en adelante, dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. No vale la pena darle una parte de nuestra vida al Señor. Eso no vale. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. El Señor Jesucristo dijo: no se puede poner un parche de tela nueva en vestido viejo. ¿Verdad? Es todo. Toda su mente, toda su alma, todo su corazón, toda su vida. Todo. Es todo. Y entonces siguió. Y dice en el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Recuerden, estas palabras que allá en Romanos dijo que eran para qué, que eran para nuestra consolación, que eran para darnos esperanza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, Dios dijo: pongan en su casa todo aquello que les ayude a recordar que yo los amo. Repitan, dice, mis palabras, llénense de ese pasto delicado de las promesas divinas y créanlas. Entonces, claro, jamás debemos olvidar que Dios nos creó, que Dios murió en la cruz por nosotros, que nos ha bendecido de un montón de maneras, que vendrá a llevarnos por segunda vez, y que mientras vienen para llevarnos, como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, no debemos olvidarlo. Es fatal el olvido. Recordemos esto siempre. Y sigamos el consejo del salmista en el Salmo 103 y en el verso 2. Dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, cuántos beneficios hemos recibido. Quiero terminar diciéndole: ciertamente hemos recibido muchos beneficios a la altura de nuestra vida, pero no olvide que Dios nos dará la eternidad. O sea, los beneficios que nos tiene prometidos todavía son inmensos comparados con todos los que nos puede haber dado en esta vida tan corta. Pero la decisión es suya. ¿Se va a seguir alimentando con su propio pasto o va a alimentarse con los delicados pastos del Señor? No olvide al Señor. Dios lo ama. Y Dios no lo olvida a usted. Él está siempre pendiente de usted. Desde su trono. Desde allá. Él no lo olvida. No olvidemos al Señor. Y tendremos esperanza. Tendremos consolación. Tendremos la fe para confiar en Él, para darle oportunidad para que Él intervenga y nos bendiga.
Bendito sea el nombre del Señor. Querido Padre, damos gracias porque sabemos que tú, como pastor divino, nunca apartas la mirada de tus hijos. Y Señor, reconocemos nuestra ingratitud. Cómo te hemos olvidado a veces. Pues no queremos hacerlo más. Queremos pedir perdón. Y queremos suplicar que tu Espíritu nos recuerde cada día tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu poder. Y que en la crisis, en el problema, en la dificultad, podamos tener paz en nuestro corazón. Al recordar todas estas maravillas que has hecho antes, que sigues haciendo ahora y que harás con nosotros en el futuro. Bendito seas por siempre, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.